Hoy, un día después de la marcha universitaria en defensa de la ley de financiamiento universitario y en contra del veto presidencial, el presidente Javier Milei publicó en el boletín oficial el veto a la ley de financiamiento universitario. Las encuestas están dando vuelta. La que mira el presidente permanentemente y de vez en cuando tuitea, la de Aresco, la de Federico Aurelio, muestra que, este es el último relevamiento, que hay un 55% de la opinión pública en contra del veto a la ley de financiamiento universitario y un 35% a favor. Es decir, son esos temas donde se desnivela la paridad que en la encuesta de Aresco, que es la que mejor le da a Milei, le da 48 de aprobación de gestión, 48 de desaprobación. Ahí el resto de las encuestas le dan más desaprobación que aprobación. En la de Aresco ha perdido 6-7 puntos en los últimos 2 meses, pero mantiene un nivel muy alto de aprobación al presidente. Pero en este caso se desnivela. 55% en contra del veto presidencial que publicó hoy el presidente, horas después de la marcha muy importante ayer en la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo en los principales centros urbanos, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en Tucumán y en otras ciudades donde hay importantes universidades públicas nacionales. El presidente decidió seguir adelante. Miren estos números que muestran por qué el gobierno lo ve como una cosa simbólica. El tema del financiamiento de las universidades es 0,14 del PBI, no es algo relevante, no es el gasto previsional, no es la obra pública, no es las transferencias a provincias, pero para el presidente es algo simbólico, porque lo que viene en la segunda parte, o en la segunda etapa del ajuste de Milei, es la necesidad de avanzar con el gasto público discrecional, porque desde abril, lo que había sido lo medular en el ajuste fiscal de Milei en los 2 primeros meses, donde se hace un ajuste muy rápido en base a la aceleración inflacionaria, había sido el ajuste sobre el sistema previsional. Miren los números. Y eso se deja de ajustar a partir de que hay una nueva fórmula de movilidad previsional por decreto del presidente, que es que las jubilaciones se tienen que ajustar por inflación 2 meses pasados. Entonces no se puede seguir ajustando a los jubilados, ¿no? Ya no se licúan más los jubilados. Lo que perdieron este año, lo perdieron. Va a haber un ahorro fiscal en el sistema previsional de 1 punto del PBI, 1,2% del PBI. Es un ahorro muy importante, es prácticamente 1/4 del ajuste total del gasto público que se hace este año, pero a principio de año la partida del ajuste sobre las jubilaciones era más del 40% del total del ajuste. Los 2 primeros meses, cuando la inflación se acelera fuertemente y los jubilados no tienen ningún aumento, el grueso del ajuste era los jubilados. Hoy la partida de las jubilaciones es 1/4 del ajuste, se empieza a achicar. Entonces tiene que avanzar el ajuste en las partidas discrecionales. Fíjense, estos son primeros 8 meses del año, la evolución del gasto público real, descontada la inflación en términos reales. Hay un ajuste de las transferencias a universidades del 34%. Del 34%, que es un ajuste muy importante. Estás hablando de 1/3 del presupuesto total de las universidades que se financia con transferencias del Tesoro en términos de recorte, de ahorro fiscal. Pero bueno, es enorme el ajuste en la obra pública y va a seguir así el año que viene. Es decir, hay un derrumbe del 80% en términos reales del gasto de capital, que es obra pública, de las transferencias corrientes a provincias, 70% el ajuste. Las provincias sufren una doble Nelson, porque las transferencias de capital, la obra pública, se hacen en las provincias. Y eso se ha derrumbado, y también las transferencias corrientes, las que hace la Nación para distintos programas de salud, de educación, de distintas asistencias a las provincias, eso también, gasto discrecional que se ha recortado fuertemente. Y después viene el capítulo de los subsidios a la energía, que tienen un recorte en lo que va del año del 37% en términos reales, que el gobierno necesita seguir recortando, porque es una parte del gasto público que todavía queda margen para recortar, pero del otro lado tiene una sociedad que le está diciendo al gobierno basta con los aumentos de tarifa de servicios públicos, de luz, de gas, basta con los aumentos de las tarifas del transporte. Por eso el boleto en colectivo en el área metropolitana sigue alrededor de los 400 pesos, cuando en Córdoba o en Rosario está arriba de los 900 pesos. Entonces, ¿qué le queda al gobierno para ajustar? Y bueno, tiene que ir efectivamente por el resto de las
partidas discrecionales y seguir ajustando obra pública y transferencias a provincias. Fíjense que la caída, insisto, con el tema de jubilaciones, el ajuste ha sido del 22% en términos reales, pero si uno veía el ajuste en los 2 primeros meses del año para las jubilaciones, era de más del 40%. Porque era el momento donde no había ninguna indexación de las jubilaciones y la inflación se había comido todo el gasto previsional. En la placa siguiente, por favor. Entonces, cuando vamos a ver cómo sigue la nueva etapa del ajuste de Milei y los límites que empieza a encontrar en algunos sectores sociales, bueno, aparece el tema de las universidades. De nuevo, la placa siguiente, por favor. Fíjense, les decía, los jubilados representan hoy un cuarto del ajuste, del ahorro público total, que son casi 5 puntos del PBI, prácticamente el 25% lo representa el ahorro sobre el sistema previsional. Pero esto, hasta febrero, era más del 40%, es decir, el ajuste era básicamente sentarse sobre la caja del ANSES y no dar aumento de jubilatorios y que lo licúe la inflación. Empieza a tener un peso muy importante la obra pública, que ahora es otro cuarto del ajuste. Y está derrumbada la obra pública y no se va a reactivar el año que viene, porque es una parte muy importante del ajuste, gasto discrecional, que maneja el gobierno nacional. Lo mismo los subsidios económicos, es el 14% del total del ahorro público, del gasto público, pero ahí tenés el límite del otro lado, una sociedad que dice aflojó un poco porque la inflación ha mermado, ya no es la preocupación por alimentos y bebidas, es la preocupación de las familias por el aumento de las tarifas públicas. Y acá tenemos las transferencias a universidades. Es solo el 3,9% del ajuste, es algo muy chiquito. En términos del ahorro de este año del sector público nacional, bueno, a principio de año era el 2% o el 3% del ajuste, crece su participación, porque, como les decía, los jubilados ahora ya no se licúan más las jubilaciones, pero me parece que el presidente Milei ha decidido dar una batalla simbólica y ha identificado del otro lado al sistema universitario. Y detrás de las universidades, a la política. Y sobre esta batalla ahora se va a librar en el Congreso, donde ya empiezan a hacerse los números si va a haber 2/3 en diputados y en senadores para anular el veto presidencial o si el presidente va a poder imponer el veto al aumento del financiamiento a las universidades. Sí, en el Senado está claro que van a tener los 2/3 para convalidar la ley que en su momento el Congreso proclamó. Ahora, el punto es en diputados, porque fue ahí en diputados donde consiguió el blindaje con el veto al aumento jubilatorio. El veto que hoy se oficializó al aumento, al presupuesto universitario, no tiene los mismos números en los legisladores. No están los 87 héroes que estuvieron en el asado de Olivos, que bancaron el anterior veto sobre las jubilaciones. Eso lo sabe el gobierno, está empezando a trabajar, no está recibiendo buenas noticias. Por eso habrá que ver, porque por ejemplo, uno de los lugares donde está trabajando es sobre los diputados de las provincias, de los gobiernos provinciales. Clave que va a ser el radicalismo, clave que va a ser el PRO. Bueno, sí, y clave que van a ser estos gobernadores provinciales, que hasta ahora no se expidieron, y es más, hay 3 diputados salteños que ya dijeron que van a apoyar la ley de financiamiento, con lo cual se le van a complicar los números y después vamos a contar una novedad que hay con el PRO.